Sí, ¿está prendido? Sí. Buenos días a todos. Es un gran gozo estar nuevamente aquí, 2 años después de la última vez que estuve aquí. Es un privilegio estar aquí ante ustedes después de eso, así que estamos agradecidos por los ancianos, por permitirme traer la palabra nuevamente después de la última vez. Feliz Día de las Madres para todas las madres en el día de hoy. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Mientras vemos un texto que se enfoca en una madre, pero cuando ese tiempo llegue, o cuando llegue esa época, a veces surge un debate si debemos o no celebrar el Día de las Madres. Algunos mencionan el origen pagano de este día, que se hizo en honor a Rhea, que era la madre de los dioses en Grecia, o durante el siglo XVIII o XVII, cuando los primeros cristianos de Inglaterra celebraron el día en honor a María. Y esto lleva a algunas personas a preguntarse si debemos o no celebrar el Día de las Madres, y por eso algunos no la celebran. Y eso es porque para algunos de ustedes, quizás sentados aquí en el día de hoy, es un día traumático o un tema difícil. Quizás algunos de los que están aquí sentados han perdido a sus madres o no la conocieron o están separados de su madre por alguna razón, o no ha sido posible que te hayas convertido en una madre, y todas esas cosas son trágicas en verdad y son el resultado de vivir en un mundo caído por el pecado. Pero hay dos cosas que tenemos que seguir reconociendo en todo esto. Todos hemos tenido madre. Y segundo, tenemos que recuperar y afirmar la maternidad bíblica. Y ese tema está bajo ataque de tal manera que tenemos que seguir lo que está en Efesios 6:2, que hace eco de Deuteronomio 5:16, que dice, honra a tu padre y a tu madre. La maternidad y feminidad, tal como lo define la Biblia, no es algo malo ni doloroso, sino algo digno de honor. Y habiendo dicho esto, si por favor vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 1 y vamos a leer todo el capítulo. No todo el libro de Primera Samuel, solo el capítulo 1, comenzando el verso 1 hasta el capítulo 2, verso 10. Y voy a estar leyendo de la LSB, pero puede utilizar la versión que usted tenga. Primera Samuel capítulo 1, verso 1. Hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba,
largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios, pero su voz no se oía, y Elí pensaba que estaba ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu siervo por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer sacrificio a Jehová, el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que te parezca bien, quédate hasta que los destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cese las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas su mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos permanecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará su poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Al final de este largo pasaje que hemos venido a ese pasaje, pero qué glorioso texto, y nada de ese texto se puede dejar afuera. Nos encontramos en este momento al final del largo periodo del reino de del gobierno de los jueces, e Israel estaba en un estado espiritual terrible.
Ese libro registra los acontecimientos que abarcan unos 115 años. Y el libro se centra principalmente en tres personajes: Samuel, del capítulo 1 al 7, Saúl, del capítulo 8 al 15, y David, del capítulo 16 al 31. Pero antes de mencionar esos tres hombres, una mujer es el centro de la atención del autor, Ana. Por supuesto, su esposo Elcana y la otra esposa Penina se menciona, y también Elí y sus hijos, pero no hay duda de quién el autor se está enfocando. Hoy, al igual que el autor, nos centraremos en Ana y extraeremos de su vida manifestaciones y destellos de su vida en fidelidad a Yahweh, a Jehová, su fidelidad a Jehová. Vamos a estar o ver tres esferas en las que su devoción y dependencia de Jehová se hacen evidentes para que todos podamos evaluar nuestra propia fidelidad a Dios. Por favor, hombres, no se vayan, no digan que esto es para chicas, no es una película para chicas, esto es también para ti, para seguir tu propia fidelidad, para saber si tu vida está glorificando a Dios en todos los asuntos o no. Así, para que usted y yo, como ella, podamos hacer nuestra última meta, la glorificación de Dios. Así que la pregunta que tengo para ustedes, hombres y mujeres incluidos, eso es todos. Les quiero hacer esta pregunta. Si realmente creo en el Señor, que Él es quien es Él, ¿cómo eso se muestra en mi vida diaria? Si realmente creo que Dios es quien Él dice ser, ¿cómo eso se muestra en la manera en que vivo mi vida diaria, en la manera en que me conduzco diariamente? Veremos eso en tres aspectos, tres esferas en la vida de Ana, y el primero es del verso 1 al 19 del capítulo 1. Vemos a Ana como una esposa fiel, una esposa fiel. Esta mujer no tuvo una vida fácil. El verso 5 dice que tenía un esposo que la amaba, por supuesto, pero su esposo no la amaba lo suficiente para amarla solo a ella. Ella tenía una competidora por el amor y afecto de su esposo. Esta mujer está ahí con alguien más en ese matrimonio. Y vemos eso en el Antiguo Testamento, que el patrón del Señor para el matrimonio es de un hombre y una mujer, pero aquí no es el caso. Así que aquí ella está teniendo esta carga, esta competición. Su competidora Pepina sigue teniendo bebé como si nadie le importara, pero no es el caso de Ana. La Biblia no dice cuántos hijos tenía Penina, pero sí nos dice que tenía muchos, pero Ana no tenía. Y por eso Penina era un dolor en el cuello para Ana. A veces ese chiste funciona, a veces no. Pero quiero darle algunas maneras en que Ana nos modela cómo debemos afrontar las circunstancias en la vida, cómo enfrentar la dificultad, cómo lo hizo Ana y cómo Dios no había contestado sus preguntas todavía. Y ella estando en una situación adversa, ¿qué debemos hacer cuando las cosas no están yendo bien? Lo primero que vemos aquí es que Ana no abandona su disciplina espiritual. Ella se mantuvo espiritualmente disciplinada. No huyó en sus circunstancias. Ella no está buscando una salida, pero puede ver cómo ella continúa yendo regularmente al templo. Puede ver eso del verso 1 al 8, en el verso 19, en el verso 21. Ella continuaba sirviendo fielmente a su esposo y con su esposo. Ella se mantuvo fiel en su hogar. Ella se estaba quedando ahí con su esposo. Nos provee un gran ejemplo de qué hacer cuando estamos enfrentando dificultades. Ella estaba en esa situación donde su rival estaba ahí para provocarle amargamente, para irritarla
como nos dice la palabra de Dios, pero aún así, en medio de todo eso, aunque Penina quería hacer que Ana estuviera amargada e irritada, la misma palabra que, si recuerda, Naomi o Noemí cambió su nombre a Mara, que Hannah significa vida y Mara significa amargura. Ana estaba triste, lloró, no comió, estaba muy triste. Pero a pesar de que estaba en medio del dolor, a pesar de que estaba llorando, ella seguía amando a Dios. Seguía con su disciplina espiritual, seguía haciendo lo que ella debía hacer. Seguía mostrando los frutos del Espíritu de templanza y dominio propio. Ella permanece fiel a su marido y fiel a Dios. Me pregunto cuántos de nosotros somos diferentes a ella a veces. Por favor, escúcheme. No estoy restando importancia a los problemas que usted pueda estar atravesando. No estoy diciendo que los problemas que tú estás yendo o estás teniendo en tu vida, en tu casa o en tu vida personal, no estoy diciendo que eso no es difícil, que no es pesado. También era pesado para Ana. Pero a la luz de la vida en ese mundo caído, los problemas que atravesamos, debemos aprender de Ana y seguir fieles a Dios y continuar con nuestras disciplinas espirituales. No querer correr de Dios en esos momentos, sino correr a Dios en esos momentos. Para que nos quedemos con nuestros esposos, que nos quedemos en nuestra disciplina espiritual y vayamos y oremos. Ella no dejó sus disciplinas espirituales, principalmente la oración. Lo segundo que vemos es que ella lleva todas sus cargas a Dios. Ella hacía esto aunque estaba afligida, aunque estaba muy triste, al punto de que Elí interpretó su actitud como embriaguez. Pero dijo, yo no estoy ebria. Yo estoy muy cargada, muy triste. Tengo un espíritu cargado. Esto me duele demasiado. Y mientras me duele, lo traigo a mi Señor. Estoy orando a mi Dios. En la práctica, nunca he visto un cristiano que se queje que ora demasiado. Pero a veces no oramos lo suficiente, ¿verdad? Y hay momentos en que la oración debe ser nuestra primera respuesta en este mundo caído. Cuando el problema llega a nuestra vida y vendrá o ha llegado para alguno de nosotros, nuestra primera reacción debe ser como Ana, ir al Señor en oración, arrojarnos nuestra vida entera a los pies de Dios. Ana pudo haber hecho muchas cosas en medio de la situación, pudo haber culpado a Dios y decir en su corazón, esto no es justo, Dios. Yo te estoy adorando, yo estoy haciendo todo lo que me corresponde, estoy siendo una buena judía, estoy yendo al templo y eso es lo que recibo por mi fidelidad a ti. Eso es lo que haces a pesar de que te sirvo fielmente. Voy todos los años al tabernáculo y ofrezco sacrificios, soy disciplinada. ¿No lo ves, Señor? Ana no hace eso. Pudo haber culpado a su esposo. Pudo haber dicho, ¿por qué ella también? ¿No soy suficiente para ti? ¿Por qué también te casaste con Penina? Escoge en ese día a quién quieres, a mí o a Penina. No se lo dijo tampoco. También pudo haber atacado a Penina y decirle, ¿no ves que él me ama a mí más? Vete de aquí. ¿No ves que me prefiere a mí? A ti solamente te considera como una fábrica de bebés. Es a mí quien me ama. So deja de ser un dolor en el cuello y vete. O pudo haber ido al club de campo de Ramathaim Zophim para hablar con sus amigas, por hablar mal de su esposo, de su rival.
o tomar para olvidar sus problemas, pero ella no hace eso. Y también pudo haberse ahogado en su autocompasión, no decir ni una palabra a nadie, simplemente estar amargada hacia la vida, amargada hacia todos los que le rodeaban. No, pero ella no hace eso. Ella se dirige a Dios. Veamos el verso 10. Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová. Esa es su solución en esa situación. Ella ora al Señor, ora a Dios. Ella va y se encuentra con el Dios de los ejércitos, un nombre común para el Señor en el Antiguo Testamento, pero es significante aquí porque señala que Dios es el soberano del universo, que tiene todo el poder de los cielos y la tierra, visibles e invisibles, que todo está bajo su control y que tiene también el vientre de Ana bajo su control. Así que ella corre a Él, porque ese es lo que es Dios es para ella. Cuando vas a Dios en oración, vas a Dios en oración creyendo que Él es quien Él es, que Él es soberano, que Él es en verdad poderoso, todopoderoso, que Él en verdad está en control de toda situación y que oración es para ti venir al todo suficiente Dios y todopoderoso Dios que puede satisfacer nuestras necesidades. Eso es la oración para ti. Y Ana perseveró en la oración. Mira el verso 12. Dice que multiplicó su oración delante de Jehová. Eso quiere decir que eso era un hábito para ella. Ella debió haber orado muchas veces, pero Dios no le había dado un hijo. Y el Señor nos recuerda lo mismo acerca de la persistencia de la oración en Lucas 18:1, que dice que debemos orar sin rendirnos. Dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús también dio un buen ejemplo de hacerlo. Los hombres y las mujeres de fe no deben dudar en ser diligentes al llevar su carga al Señor. Sí, puedes dolerte, te va a doler cuando estás en dolor, pero la oración debe ser nuestro primer recurso. La oración es reconocer nuestra total dependencia de Dios. La oración nos humilla ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. La oración es la manera ordenada de Dios para que las personas creyentes enfrenten sus problemas en este mundo caído. A veces pensamos de la oración como el último recurso cuando ya todo lo demás ha fallado. Pero en verdad necesitamos aprender de Ana que la oración es una necesidad para la vida del creyente. Necesitamos venir a Dios en oración. No tenemos la sabiduría necesaria para resolver todos nuestros problemas, tampoco las fuerzas necesarias. Es Dios enseñándonos la dependencia. Él es el creador y nosotros la criatura y dependemos de Él. ¿Qué vemos entonces en Ana aquí? Vemos una esposa fiel, quien sabe quién Dios es y quien se mantiene con Dios en el medio de sus circunstancias. Ella conoce a Dios personalmente, ella conoce a Jehová profundamente. Ha probado que el Señor es bueno y ella cree que el Señor sigue siendo bueno, aún en medio de aún a pesar de que sus circunstancias no han cambiado. Ella sigue confiando en Él, aún para lo que ha parecido ser imposible en su vida. Eso es una mujer de fe. Nosotros mostramos la misma fe en nuestra vida de oración. ¿No estamos siendo hipócritas en nuestra fe? ¿O realmente creemos que Dios es quien Él dice que es y nos quedamos con Él aún en las circunstancias adversas? Así que lo que vemos aquí es que no solo es una esposa fiel, sino también una madre fiel. Verso 20. Aconteció, parece que todo cambió en el verso 20. Dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque lo pedí a Jehová. Dios respondió su oración y dio a luz un hijo. Pero note su reacción. Ella hace dos cosas de inmediato sin vacilar.
una vez tiene un hijo. Lo primero, ella reconoce que su hijo es un regalo de Dios. Verso 20 al 23, vemos eso. Y es la razón por la que ella escoge el nombre de Samuel. Samuel puede significar nombre de Dios o pedido a Dios o escuchado por Dios. Cada teólogo tiene su pensamiento de eso, pero tiene esa idea. Pedido a Dios o escuchado por Dios o proclamar el nombre de Dios. Pero creo que escuchado por Dios es el más cercano porque esta madre creyó que Samuel fue una contestación directa de Dios a sus oraciones. La vida es un regalo dado por Dios al hombre que se transmite de generación en generación. Los hijos son regalos de Dios para los padres. Algunos pueden argumentar que solo los nietos lo son, pero créanme, los hijos lo son. Pasajes como el Salmo 127 y el Salmo 128 afirman que los hijos en realidad son bendición de Dios. Imagínate qué Samuel significó para Ana después de muchos años de estar esperando y ser afligida por Penina. Ella tuvo un hijo. Pero mire ahí. No solamente oró por un hijo. Mira el verso 11. Oró por un hijo, pero oró con un pacto, una promesa. La historia no termina con Ana y Elcana viviendo en Ramataim felices para siempre. En el verso 11, ella dijo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidarás de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Yo qué? ¿Qué dijo? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, lo que es un voto nazareno de estar separado para Dios. Y de hecho, Ana inmediatamente tomó acción de esa promesa que hizo a Jehová. Vistió a Samuel como un pequeño sacerdote con un efod de lino para mostrar que quería que su hijo tuviera y amara ese papel como un sacerdote, como dedicado a Dios. Amigos, nosotros también debemos reconocer que nuestros hijos son un regalo de Dios. Se nos han encomendado a nosotros por un periodo de tiempo y debemos dedicarlos al servicio de nuestro Dios de una manera o de otra. Debemos orar por ellos para que vengan a un conocimiento salvífico de nuestro Señor Jesucristo y también que puedan vivir esa fe para el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Por eso es que Ana fue fiel como madre aquí. Y podemos ver, si usted va a 1 Samuel capítulo 2, verso 21, en el verso 21 vemos que Ana mantuvo su palabra y Samuel creció en la presencia del Señor. Pero Dios tuvo gracia suficiente, si va a 1 Samuel 2:21, que después de que da a su hijo Samuel para que sirviera a Dios, luego le dio tres hijos más y 2 hijas. Dios dio porque nosotros no podemos dar a Dios. Cuando crees que estás sacrificando algo para Dios, espera a ver lo que Él tiene para ti. Él tiene más para ti. No tienes mucho que darle al Señor, pero confías lo suficiente en el Señor para darle lo que es más valioso para ti. ¿Recuerdas la historia de Abraham y Isaac? Él estaba listo y dispuesto para sacrificar a su hijo para Jehová, porque para él Dios era más valioso y lo más valioso que tenía. ¿Es eso verdad en usted y en mí? ¿Es Dios más valioso o lo más valioso que tenemos? No solo vemos que ella reconocía eso, que Samuel era un regalo de Dios. Ella mantuvo su palabra, mantuvo su pacto. Miren el verso 24.
Dice, después que ella lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Ella hizo un pacto en el verso 11, como lo habíamos visto, y hizo a Dios su testigo. Y como ella había hecho ese voto, lo estaba cumpliendo. En ese momento, en el verso 24, Samuel fue llevado al tabernáculo para que fuera cuidado por una mujer que trabajara ahí, pero no por su mamá. Ese era el único hijo de ella por el que ella había orado, pero sabía que lo estaba entregando para algo mucho mejor, que era servir a Jehová. Así que quiero decir algo aquí. Nuestras palabras importan, los votos que hacemos, los compromisos que hacemos importan. Los hacemos delante de Dios. Necesitamos ser cuidadosos de no ser personas que no mantengan su palabra, que no sean fieles a sus promesas a Jehová, sus promesas a Dios como ella fue. Me recuerda de las 2 tribus y media, la de Efraín y Manasés, cuando iban a entrar a Canaán. Josué les recuerda la promesa que le hicieron a Moisés en Números 32. Ellos dijeron, ok, queremos esta tierra al este del Jordán. Pero Moisés le dijo, pueden tener esa tierra, pero con una condición, que ustedes ayuden a sus hermanos a conquistar la tierra al otro lado del Jordán y pueden regresar. Y ellos dijeron, sí lo haremos. Pero no mucho tiempo después, Josué les recuerda a ellos de eso. Miren lo que dice aquí en Números 32, 23. Cuando Moisés los hace comprometerse para ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra de Canaán. Esto es lo que Moisés le dice en conclusión. Pero si no lo haces, he aquí, has pecado contra Jehová, y ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Hermanos y hermanas, es un pecado no cumplir los compromisos que hacemos delante del Santo Dios. Es un pecado decir cosas y vivir diferentemente. Es un pecado proclamar que el Señor es tu Señor y Salvador y vivir como si Él no lo fuera. Ella no es solo una esposa fiel y una madre fiel que cumple su palabra, que cumple sus pactos y sus votos a pesar de las circunstancias, pero ella es también y sobre todo una mujer fiel de Dios. Y vemos eso en lo segundo que ella hace inmediatamente después de tener un hijo. Lo primero que debemos decir es que ella estaba lista para dejar ir a su hijo y prepararse para despedirse de él. Pero ella prorrumpe en un himno de alabanza en el capítulo 2, verso 1 a 10. Ella exalta a Dios. Ella quiere poner la grandeza de Dios. Ella quiere que todos sepan acerca de la grandeza de Dios y que Él es digno de toda alabanza. Y ese salmo, esta canción es teológicamente rica. Ella fue una de las más grandes teólogas del Antiguo Testamento, por lo que vemos aquí en esos versos. Primero que nada, vemos que Ana conocía a su Dios y conocía el carácter de su Dios. Ella conocía el carácter de Dios. Ella sabía quién Dios es. Verás, en su oración ella proclamó la santidad de Dios en el verso 2, su poder en el verso 2, su sabiduría en el verso 3, su justicia en el verso 3 y sobre todas las cosas su soberanía desplegada en su providencia en los versos 6 al 10. En esta oración usted no encuentra ninguna petición. Ana no estaba diciendo, gracias Señor por este hijo, ¿puedo tener más? No, todo lo que hace, toda su oración solo fue para adorar a Dios, alabar a Dios y agradecerle por quién es Él. Un Dios que
es abundante en misericordia. Y esta oración proporciona la clave para interpretar 1 y 2 de Samuel. La canción de Ana al comienzo de 1 de Samuel. Y quizás has notado el canto de David al final de 2 de Samuel. Tiene muchas similitudes sorprendentes. Una mujer corriente y otro de un exaltado rey exaltando al gran Dios. Estos dos salmos nos recuerdan que estos dos libros son uno. Y ella menciona aquí el poder, el cuerno, que se refiere o es una metáfora para poder. También lo menciona David en 2 de Samuel 22, verso 3. La palabra cuerno ahí es una metáfora del poder y la fuerza de Dios. En ambos pasajes, en 1 de Samuel 2:1 y en 2 de Samuel 22:3, también habla de Dios como la roca de Dios, la roca inconmovible de salvación y redención para su pueblo. Así que vemos ahí que ella tenía un gran conocimiento de quién era Dios. Yo me pregunto cuántas de nuestras oraciones reflejan la grandeza de Dios o ese conocimiento de quién Dios es y quién Dios es para nosotros personalmente. A veces nuestras oraciones parecen una lista de compras que una oración bíblica. Pero Ana aquí reconoce fielmente quién Dios es y lo alaba por ello. No solo reconoció que conocía el carácter de Dios, pero también muestra que ella confió en el plan soberano de Dios. Ella confió en el plan soberano de Dios. Para entender cuán radical fue esta oración de Ana, debemos entender el periodo espiritualmente oscuro en que ella vivió. Era un tiempo oscuro espiritualmente, era el tiempo de los jueces. Recuerden la frase que se repite en el libro de Jueces tantas veces, que todos hacían lo que bien le parecía ante sus propios ojos. La palabra del Señor era escasa en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes, como dice en 1 Samuel 3:1. Podemos ver los hijos de Elí, que eran malvados como sacerdotes, cometiendo inmoralidad sexual con mujeres a la puerta del tabernáculo. ¿Y qué pasa con sus circunstancias? Nos dice que el Señor había cerrado su vientre. Ella no tenía el privilegio de quedar embarazada. Sin embargo, mientras todo esto pasaba alrededor de ella y en su propia vida, mire lo que dice el capítulo 2, versos 6 y 7. Ella reconoce la soberanía de Dios. Dios mata y el Señor da vida. El Señor hace descender al Seol. Ahora, este aspecto de la providencia de Dios le da dolor de cabeza a muchos. ¿Cómo podemos decir que Dios es el que hace a gente pobre o que mata? ¿No es Dios el que debería hacerme feliz y que yo aplaudiera toda mi vida? ¿Cómo puede Dios hacer esas cosas? Hermanos y hermanas, debemos aceptar que todo lo que ocurre en nuestra vida, bueno o malo, viene de la mano llena de gracia y de amor de Dios. Él está en control de todo. Si no, no podía ser Dios. Entonces, ¿no hace eso a Dios cruel? ¿No hace eso a nuestro Dios amoroso y bueno? ¿Cómo podría ser un Dios amoroso si hace que esta mujer sufriera? ¿Cómo puede permitir Dios tanta tragedia? Bueno, tenemos que creer en el hecho de que la mano de un Dios soberano que tiene el pasado, presente y futuro delante de sus ojos es reconciliable en su mente perfectamente, incluso si no lo es en la nuestra. Aunque no tenemos la habilidad de entender esto, Él entiende y Él lo sabe. Él tiene esa habilidad y tenemos que aferrarnos a su bondad, soberanía y poder,
aun cuando las cosas no parecen estar trabajando para nuestro bien. Ana lo hizo a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Ana sabía que Dios tenía un plan bueno. Ana sabía que Dios tenía un propósito para todo lo que le pasa a su pueblo. Ana sabía, mira el verso 10, sabía que un día levantaría un rey ungido que haría las cosas bien. Ese ungido de Jehová se le daría fuerza y vendré y haría todas las cosas bien en este mundo que se ha ido al mal. Él hará todo bien, no solamente en este mundo que se ha ido al mal, también Él puede hacer las cosas bien en tu vida. Él puede tomar el control de tu vida y tornar tu sufrimiento en alegría, en obediencia para que confíes en Él y confíes en lo que Él ha hecho. Y confiar en Él y lo que ha hecho traerá conforte. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar en Dios y en el Rey de nuestro Dios, Jesucristo. Tenemos que confiar en su plan soberano. Tenemos que confiar que Él en verdad está trabajando todas las cosas para nuestro bien, para nuestro mayor bien, para nuestro bien eterno y para su gloria. Tenemos que entender que aún nuestro dolor, nuestro sufrimiento, no se pierde en las manos de un Dios bueno, amoroso. Ninguna de las lágrimas que sale de tus ojos se pierde. Nuestro Dios amoroso la usa para hacerte crecer, madurar, para que dependas más de Él, para que confíes totalmente en Él, como Ana confió en su plan soberano. ¿Confías en el carácter de Dios y en su plan? ¿Realmente crees que Él es quien es y que hará lo que dijo que hará? Ana solo era una mujer entre muchas, quizás miles en su tiempo. Pero esa historia se ha registrado para que nosotros la recordemos para siempre. ¿Notaste en el pasaje cómo el nombre de Elí desapareció? Ni siquiera se menciona ya. Ella es a quien el autor se enfoca, porque fue una esposa fiel, porque fue una madre fiel, porque fue una sierva fiel de un Dios fiel. Ella confió en quién Dios era. Y eso es lo que toda la nación había olvidado. Esta nación que había sido bendecida porque había confiado en Dios, ahora estaban arruinados porque ya no confiaban en Dios. Pero a través de esta mujer, por esta mujer fiel, Dios la usaría a ella para tornar toda la nación de vuelta a Él. Samuel sería aquel a través del cual David sería ungido para ser el rey. Hasta que aquel joven pastor fue llamado. Y luego de la línea de David vendría el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, aquel que cumpliría por completo el plan de Dios, aquel donde podemos anclar nuestra fe, reconociendo que Él no nos decepcionará. Él hará las cosas bien. Él traerá justicia. Él traerá paz. Él traerá gozo. Él reinará soberanamente mientras celebra el Día de las Madres hoy. ¿Estaría agradecido por las madres piadosas en su vida? Especialmente por las madres piadosas. ¿Orarás por nuestras hijas para que en algún momento sean madres que teman a Dios? ¿Oraría por los jóvenes que honren a sus madres y que sean puros en su relación con otras mujeres hasta que lleguen al matrimonio y que honren a sus esposas como la madre de sus hijos? ¿Orían ustedes como iglesia que Dios siga levantando en medio de ustedes
mujeres fieles y hombres fieles, esposos, fieles madres, pero también fieles siervos de nuestro fiel Dios. Oremos. Padre Celestial, te alabamos por quien eres. Te alabamos por tu palabra. Te alabamos porque no has quedado en silencio, sino que has hablado en tu palabra. Señor, solamente queremos reconocer aquí que realmente tenemos un Dios fiel, que en todo lo que haces, obras todo para el bien de aquellos que te aman y que son llamados conforme a tu propósito. Usas nuestras dificultades y nuestros tiempos buenos, todo para sus propósitos. Ayúdanos, Señor, a confiar en su plan soberano. Y si hubiese alguien aquí que ha escuchado y que ha atravesado el dolor de este mundo y el pecado de este mundo, que usted le ayude, Señor, que encuentre refugio en usted y en la salvación que es ofrecida en Cristo Jesús. Y es en su nombre que oramos. Amén.